Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Bueno, tenemos a Arturo Bravo, es abogado binacional, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, con doctorado en la Universidad de Miami, admitido tanto en Venezuela como en Florida, como abogado justamente. Y con él vamos a revisar el acuerdo de 15 años que se negoció tras la disputa legal de bastante tiempo entre Disney y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Pongo en contexto un acuerdo de desarrollo aprobado por unanimidad este miércoles por la noche. Bueno, eso ya pasó. Disney promete invertir hasta 17 mil millones de dólares en su complejo de Florida en los próximos 10 a 20 años y establece el marco para posibles ampliaciones del parque temático. Igual, para los detalles, justamente las implicaciones, tenemos al especialista. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, señor Arturo. Hola, Gladys, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Y bueno, sobre este acuerdo, pues, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede compartir? ¿Cuáles son los beneficios? Principalmente, Bueno, además, se supone para la población, en este caso, del estado de Florida, ¿no? sí, Debería sí. ser. Esto es una larga disputa de 3, 4 años, 2 años tal vez, entre DeSantis y Disney, que le salió bien a DeSantis, entre comillas, porque originalmente Disney siempre, desde el año 67, tenía el control de la zona donde está el parque, control de taxes, control de manejo, control de todo lo que estaba en ese territorio. Era como un pequeño país dentro de Ujú. Orlando. Y bueno, aparentemente por unas leyes que sacó DeSantis relacionadas con los temas de género y respeto o no a las igualdades, Disney pues tomó una iniciativa de bloquear todos los apoyos a Florida, al gobernador DeSantis, y demandó el gobierno de DeSantis nombró como una junta interventora de ese municipio, de ese lugar, y a partir de eso, Disney demandó a DeSantis por supuestamente haberle violado la libertad de expresión Mm. que había expresado. Y eso trajo una consecuencia, un juicio largo, una disputa judicial, donde Disney pierde la primera instancia, apela a esa decisión y en el marco de esa apelación llegan a este acuerdo, donde básicamente Disney prácticamente promete una inversión extraordinaria, importante y prácticamente rejuvenece la presencia económica dentro del estado de Florida, cosa que es muy beneficiosa, por supuesto que lo es. Sí, sin duda, pero de ese propósito inicial, ¿no? De quitarle tanto control a Disney. Al final, dentro de lo que era ese objetivo inicial, eso no se ha No, ya, resuelto. obviamente que este acuerdo tuvo dos patas, por ponerla de otra manera. Por un lado, Disney promete unas inversiones extraordinarias, inclusive va a aportar 10 millones de dólares para viviendas, o sea, hace unas prerrogativas importantes económicamente y por otro lado, por supuesto, a cambio de seguir manteniendo por lo menos por 15 años el control del área donde está, que es una ventaja para Disney porque Disney no tiene que pedir permiso a ninguna autoridad Por para hacer eso. lo que quiera, no tiene Sí, ningún tipo de control de urbanismo, o sea, es Disney quien maneja su zona sí, como le plazca, entre es como el comillas, en Estado favor. del Vaticano, doctor. Es como el Estado, o sea, Es es una un suerte Estado, un pequeño me Estado. parece extraordinaria el símil que hay, donde es un Vaticano dentro de Florida, pero con una ventaja, Gladys, que creo que es importante, no solamente por el número de empleos que genera Disney, sino que Florida es una excepción rarísima. Florida, de las cosas que más le pega a cualquier americano son los impuestos. El gobierno federal cobra unos impuestos a todos los ciudadanos y cada estado cobra un impuesto adicional. Sí, como si tú vivieras en Venezuela, pagar impuestos al CENIAT y tener que pagar impuestos personales al gobierno de Zulia, por poner un ejemplo. En Florida no pagan impuestos los ciudadanos de Florida o las personas que viven en Florida por los impuestos personales, solamente pagan impuestos al gobierno federal. Federal. ¿Por qué? Porque los ingresos que recibe Florida por turismo son capaces de pagar todos los gastos, me refiero de infraestructura, de gobierno, cosa que no ocurre sino en 4 o 5 estados de los 50 estados. Si usted vive en California, tiene que pagar impuestos federales, que son 34%, por un ejemplo, Mm. y 5 o 10% más en impuestos del Estado
con lo cual usted termina pagando 50%, 45% de su ingreso solamente en impuestos. En Florida solamente paga la porción del país, la porción del gobierno federal. Y es una realidad para el estado de Florida cuánto mueve Disney en turismo del mundo Es constantemente. un Claro, motor, es poderoso. es un motor muy, muy poderoso y ahora ratifica eso al crear estos compromisos de inversión que son, diría yo, es importante. Además que Disney estaba sufriendo mucho, porque no solamente tenía el frente con DeSantis, que era importante, sino perdía o estaba perdiendo peso específico en la producción de entretenimiento, que es el fuerte de Disney. Esto es una suerte de ratificación que el camino que están tomando ya corporativamente es centrarse en en la parte que tienen, en la fortaleza que representa Disney como lugar físico donde se lleva pues, una actividad importantísima económicamente hablando. Claro, y de ahí el compromiso también, ¿no? De poder aportar todavía mucho más, de impactar mucho más. Si bien, bueno, como dices, es un motor importante para la economía del Estado, sobre la base del turismo, pero al mismo tiempo, bueno, devolver, retribuir todavía mucho más, que creo es lo que se logra con este acuerdo. Totalmente, totalmente. Creo que DeSantis se nos fue una tremenda victoria. Mm, claro. Y Disney, pues, sí, sí probablemente, y para ser franco, sin que hubiera pasado lo que pasó, probablemente Disney hubiera invertido una cantidad semejante, porque son planes que no se hicieron por el problema, se hicieron porque decide la empresa, desde el punto de su estrategia comercial, invertir en un lugar. Ujú. Pero sí, obviamente, que frente a la luz pública, de acuerdo al caso que se planteó y a la diatriba que hubo, políticamente hablando, de Sandy sale muy fortalecido y Disney sencillamente Le toca, acepta pues, que se sigue en el Estado. le toca repartir un poco más de su ganancia. Exactamente, Un poquito así es, más. no, no, simplemente hablando correcto. Exacto, lo que pasa es que también, doctor, no deja de sorprender que pueda llegar una empresa a ser tan poderosa, ¿no? Porque es toda una cultura también para el mundo, uno se incluye ahí, porque por supuesto desde niño, cuánto te impacta, ¿no? Disney, a través de sus contenidos, de sus producciones y de esos parques, pero la realidad es que caramba, que una empresa llega a tener tanta autonomía, tanto control, ¿no? Hasta prácticamente manejarse como un estado es insólito. Pero es que esto ocurre no ahora, ocurrió en el año 67. Ujú. O sea, el haberle dado autonomía, el haber creado el Vaticano en Florida, por ponerle una palabra a esto. Y básicamente fue, como quien dice, la gracia, la forma como el Estado atrajo a que Disney, desde California, se metiera en Florida, en unos pantanos, Es verdad, porque eran unos pantanos, exacto. y transformar eso en lo que es hoy. Entonces, no fue tan caritativo o tan inocente el Estado en ese momento. Y posiblemente, visto hoy, es otro tema. Pero definitivamente también fue una concesión razonable, porque es como un área que no tenía ningún tipo de desarrollo posible, o por lo menos no en esa perspectiva, en el momento en el cual el Estado dijo, bueno, si tú vas a hacer esto, yo te doy Claro, esto. Y te voy a dar autonomía para que tú lo hagas como mejor te a tu parezca. manera Esto ya y que había un éxito en Disneyland y todo lo que estaba pasando con Disney, que ya era un claro. fenómeno que se hiciera. Claro, ya había eso como para confiar, pero sin duda que bueno, hicieron un maravilloso trabajo y han convertido esos pantanos en lo que hoy conocemos, ¿no? Pero bueno, Sí, aquí sí, estamos hablando de ese acuerdo finalmente después de una disputa de varios años entre el gobernador de sí, Santi y la compañía y Disney. sí, Veremos sí, qué resulta. y es un acuerdo judicial, pues, es un acuerdo que tiene una parte, por supuesto, absolutamente económica, pero esto pone fin a los casos o a las diferencias que había, porque las demandas eran directamente contra De Santis, contra el secretario, contra muchas personas, el secretario de gobierno, no Ujú, secretario de Santis, y ujú. contra varios funcionarios del Estado, y obviamente involucraba unos gastos enormes, o sea, porque un juicio de esto suena muy fácil, de hecho el caso no tiene nada que ver cuánto ha gastado fortunas han salido en algunos medios lo que ha Sí. gastado Trump en su defensa. O sea, un juicio en Estados Unidos, por muy, vamos a decir, fácil que se vea a favor de una parte, y más en estos niveles, son juicios súper costosos desde el punto de vista de lo que implica en la normalidad del funcionamiento. Y esos son juicios
que paga, entre comillas, el Estado cuando se defiende y, por supuesto, Disney para atacar o para llevar el juicio. Sí. Bueno, seguiremos revisando también, ¿no? Y la aplicación de este acuerdo en el tiempo, porque de hecho acá, por ejemplo, CNN tiene de esa medida que se tomó de esa resolución del miércoles pasado, del 12, el acuerdo establece las expectativas sobre los servicios que Disney puede necesitar, bueno, la verdad es que desconozco estas siglas a qué corresponden, dice, a lo mejor usted lo tiene más claro. La comisión Ajá. que es como, CFTOD. político, es como un protectorado. Mm. Y los que sabemos el tema político sabemos que significa protectorado. Entonces ahí le pusieron protectorado a Disney y eso fue lo que hizo DeSantis para intervenir a Disney en su momento y que fue lo que llevó a toda esta diatriba. Bueno. Dice así entonces que pueda entonces con lo que es Venezuela. exacto. Que... Disney entonces puede necesitar que esta comisión, digamos, preste en los próximos años a medida que busca expandirse. El gasto prometido de hasta 17 mil millones de dólares forma parte del anuncio previo de Disney de que la empresa invertiría 60 mil millones de dólares en total en parques y cruceros globales durante los próximos 10 años. Mientras Disney pone en marcha estos proyectos, este organismo, este encargado, va a estar ocupándose del mantenimiento de la infraestructura de la región, de los parques temáticos como carreteras y puentes, servicios de bomberos, respuesta médica de emergencia, aguas residuales y generación de energía eléctrica. Y Disney acordó financiar 10 millones de dólares en proyectos de viviendas asequibles, crear un programa de contratación de empresas locales en el que más de la mitad del valor de todos los trabajos de construcción se destinará a empresas con sede en Florida. Y el acuerdo también muestra 2 tablas en las que se describe vagamente el plan global de Disney de 5 parques temáticos principales y 5 secundarios, aunque Disney no ha comentado si estas cifras indican un objetivo final de construir tantos parques en la zona. El complejo de Disney World alberga actualmente 4 parques temáticos y 2 parques acuáticos. Y de los 17 mil millones de dólares, dice una de las personas que declaró a CNN que en su opinión entre 8 mil y 10 mil millones se van a destinar a la construcción de un 5.º parque. Hace 26 años que Disney no abre un nuevo parque temático en Florida, fue parte de lo que declararon y analizaron con relación al resultado de este acuerdo. Así que veremos cuántos parques más, cuántos beneficios, sobre todo para la población, para el Estado, por supuesto, ¿no? Que sea una sinergia, así es. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. Vamos con música y en breve regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3.